La condición de inestabilidad social en el estado de Guerrero es preocupante y pienso debe de mover a la sociedad mexicana para impulsar junto con los gobiernos un grado de pacificación, de conciliación y de resolución de los graves problemas que afectan a ese estado junto con otros de la República Mexicana, en un proceso cada vez constante de debilitamiento de las instituciones que nos gobiernan, de enojo de las organizaciones sociales que protestan, de incapacidad de las organizaciones judiciales que ya sea procuran, prevén o proponen formas de justicia para evitar enfrentamientos y tratar de imponer o de proponer un modelo de gobernabilidad. Todo esto pasa en el país y constante. Estamos viendo el enfrentamiento de grupos, la protesta de estos, la rebeldía de muchos jóvenes que están viendo la insatisfacción de su vida, porque si tuvieran satisfacción no estarían manifestándose como lo están haciendo, y sobre todo las cuentas pendientes que se tienen cuando un país ve cómo desaparecen 43 muchachos en Ayotzinapa hace más de un año y sobre de ello no ha habido nada que nos pueda determinar. Aquí estaban estos muchachos, aquí están muertos. Esta es la comprobación que satisfaga a todos, y en la medida en que esto no suceda, se seguirá pensando que en México se pisotean los derechos humanos, los derechos de las personas, el libre tránsito, el libre pensamiento, y con ello pedradas, palos, groserías, formas de enfrentamiento y de encono entre una ciudadanía que, por ejemplo, en lugares de enorme manifestación de pobreza, como es el caso del estado de Guerrero, están haciendo ver a todo el país que ahí hay un problema, que es una bomba que ya ha explotado, porque les puedo decir que es una bomba de tiempo, pero es una bomba que ya explotó, que el tiempo hizo que explotara. Policías estatales ahora de Guerrero se enfrentaron la tarde del miércoles, y miren, enfrentarse, digamos que repelieron una acción sí rebelde de una ciudadanía sí molesta, y jóvenes normalistas de Ayotzinapa llegaron y se apoderaron de una doble pipa, doble remolque con 2 contenedores de 32,000 litros cada uno. Fíjense lo que son 64,000 litros de gasolina en los contenedores. Esto sobre el libramiento de la carretera entre Chilpancingo y Tixtla. Los uniformados, policías estatales, dieron alcance a los estudiantes que venían en 2 autobuses, también, por cierto, secuestrados. Imagínense las compañías de autobuses en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en lugares en donde circulan, y inopinadamente, cuando ya se dieron cuenta, ya les secuestraron 1, 2, 3, 5 autobuses porque así es, ¿no? Así es como se forman estas turbas que después, inconformes, secuestran los autobuses, y estaban estos en 2 autobuses escoltando a un autotanque también secuestrado hacia las instalaciones de su escuela. Imaginen ustedes, estudiantes en autobuses secuestrados, llevándose 64,000 litros de gasolina robada a su escuela. ¿Qué se puede pensar que pudiera suceder con esto, que es el potencial de una problemática muchísimo mayor? Como los jóvenes no obedecían la orden de que se detuvieran, entonces los policías estatales alcanzaron a los autobuses secuestrados, y ahí llegaron, rompieron las ventanas de los autobuses, lanzaron gases lacrimógenos y neutralizaron a los estudiantes. Los normalistas finalmente se detuvieron, intentaron repeler a los uniformados con las uñas, con piedras, con palos, con objetos, con lo que se encontraban. Finalmente fueron contenidos, dicen ellos, reprimidos, y de ahí 6 estudiantes y 9 policías resultaron lesionados en la Zacapela. Ya ustedes han visto algunas fotografías de algunos de los heridos en las redes sociales. Aquí les hemos presentado algunas en nuestra página de ferris.com.mx. Un total de 13 jóvenes fueron detenidos y entregados, fíjese,
Aquí es en donde las... ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido autoridad? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido autoridad? Secuestran autobuses, secuestran pipas de gasolina de Petróleos Mexicanos y son los estudiantes detenidos remitidos a autoridades de los derechos humanos. Ahí la pregunta es, ¿a dónde habría que haber, vamos a pensar, aquí este grupo alegre que trabajamos aquí en Ferris Light TV, vamos ahorita, salimos a la calle y secuestramos 2 autobuses. Uno se lo lleva el señor Jorge Prado y el otro se lo lleva el señor Jorge Ursúa. ¿Qué armas utilizarían? Pues Jorge Ursúa les tose, les pasa sus virus y se lleva el autobús, ¿no? Y luego tomamos entre los 4 una pipa con 60,000 litros de gasolina y nos la llevamos. ¿A dónde me remitirían las autoridades? Bueno, se trata de un robo. Bueno, mientras que no se demuestre que era un préstamo, es un robo. O sea, es que tomé prestados los 2 autobuses para llevarme prestados 64,000 litros de gasolina, porque tengo la intención de llevármelos hasta un sitio y después veo qué hago. Bueno, de entrada me mandan al Ministerio Público. No, aquí se llevaron a los muchachos, estoy hablando de estricta observancia al Estado de Derecho. Se lo llevaron a una oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. No se los llevaron al Ministerio Público, no hubo la rendición de una declaración preparatoria. Los agentes, entonces, recuperaron el carro tanque, el doble, y 8 autobuses en los que se desplazaban aproximadamente 130 jóvenes. Muchos de ellos lograron escapar y entonces ahora se argumenta que hay desaparecidos. Se perdieron y entonces entre 30 y, fíjense la indefinición, entre 30 y 70 jóvenes ahora no se sabe de ellos luego del enfrentamiento. Melitón Ortega, que es el vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, los desaparecidos, exigió dejar de criminalizar al movimiento y emitió una alerta para este nuevo acto de lo que llamaron represión, según calificaron a los hechos ocurridos en la tarde del día de ayer en el camino entre Chilpancingo y Tixtla, en el estado de Guerrero. Al pan pan y al vino vino, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los muchachos en este acto de rebeldía? Bueno, lo que hicieron fue delinquir. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades? Las autoridades actuaron al límite. Hasta mi entender, no hubo disparos, uso de armas. Se debe de proponer en este país un ejercicio pleno del Estado de Derecho. ¿Para qué? Para evitar que actos como este sean recurrentes. Y son recurrentes. Y son recurrentes porque el ejercicio de la autoridad no se da. ¿Por qué? Pues yo creo que la autoridad tampoco se siente con la calidad suficiente como para decir que son autoridad. Y el ciudadano ahí se manifiesta de tal forma en que parece otra cosa. Pero no está actuando como ciudadano. Sí, hay desaparecidos de Ayotzinapa y ese es un capítulo pendiente. Y entonces la ciudadanía se ve forzada a hacer esto, a manifestarse así. No lo justifico, pero lo entiendo. Hay jóvenes molestos, hay desaparecidos, hay autoridades a nivel municipal y a nivel estatal que se coligaron con la delincuencia, con los Guerreros Unidos unos, otros con los rojos otros con los ardillos otros. Y aquí el ciudadano lo que me dice en las redes sociales es: yo tengo una autoridad que es delincuencial y no la puedo respetar. ¿Qué es lo que hacen los ciudadanos en Guerrero? ¿Un acto de rebeldía o un acto de resistencia ante la intransigencia de una autoridad de la que no se cree, porque no se tiene la autoridad moral para desde ahí ejercerse?
entonces entramos en un problema. Porque entonces quiere decir que México está llegando a un límite o algo todavía más elaborado. Ya rebasó el límite. Y si ya rebasó el límite, puedo pensar que entonces lo que se está viendo que es violento en este país tiene una explicación. Tiene una explicación. Y debe haber un proceso de conciliación entre gobernantes y gobernados para que veamos al mismo lado. Porque no estamos viendo al mismo lado. Los ciudadanos estamos viendo para un lado y el gobierno está viendo para el otro lado. Y los ciudadanos saben que los gobernantes son una punta de rateros. Que lo único que hacen en el sector político es abusar. Y abrazar al poder y no soltarlo. Y la ciudadanía ya no cree en las instituciones. Y por eso se da todo esto. Yo sé que las escuelas normales en muchos puntos del país son focos de rebeldía. Pero no son focos de rebeldía por casualidad. Son focos de rebeldía porque hay razones para ser focos de rebeldía. Tendrían que ser... Las escuelas normales son la cuna de lo que después serán los maestros. Los normalistas son personas que se están preparando para dar clases. Y entonces, en las escuelas normales, lo que se mueve es un ingrediente que está ligado con la cabeza, y con el pensamiento, y con la inteligencia, y con el intelecto. Y luego entonces, puedo pensar que lo que se está dando en Guerrero es una revolución del intelecto. No la queremos violenta. Queremos una revolución en este país mental, propositiva, razonable, conciliadora, que arregle y no que haga más agudos los problemas de México. Pero estamos en el principio de lo que ese intelecto está produciendo en crisis. Y más vale que los gobiernos se den cuenta de que hay una inquietud constante y creciente de una ciudadanía que ya no quiere vivir así. Y como no quiere vivir así, se está manifestando. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta que se sienta y se vea que el país va en un camino de ruptura de paradigmas. Todos los modelos del pasado repetidos ya no funcionan en México. Hay que refundar este país. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresaremos con más información. Entiendo que hay de parte de ustedes muchos comentarios, y estaremos aquí constantemente recibiéndolos. Tenemos, Jorge, a ver, ahí está, sobre Ayotzinapa. Gelos Cornejo, con estos detallitos ya no sé si apoyar o decirles vándalos. Y después, ¿qué trato esperan? Es vandalismo puro. Carla, enfrentamiento. Los estudiantes no venían armados. Represión es la palabra. Anthony Nava, qué hipócritas son esos que afirman y se desgarran las vestiduras al decir que fue represión. Represión es detener a rateros, a secuestradores, porque esos son, Pedro, en lugar de estar en las aulas preparándose para educar a los niños del mañana, se dedican a secuestrar camiones, a saquear comercios y ahora a robar pipas con gasolina. ¿Eso es ser un estudiante que será maestro? Ulises Contreras, los muchachos estaban haciendo sus exámenes finales antes de graduarse, en lo que harán
el resto de sus vidas enseñar o bien bloquear, marchar o saquear. Raúl Baldovino: Pedro, no hay autoridad, no hay moral, no hay nada de parte del gobierno, solamente mentiras, más mentiras. Y a los actores políticos los premian con consulados, embajadas, puestos políticos, huesos, ¿no? Le dan... ¿Cómo no va a estar molesto este país si hacen cónsul de México? No es asunto menor, ¿eh? Si hacen cónsul de México en Barcelona a Fidel Herrera Beltrán, un señor del que se dice tiene un patrimonio de $1,000 millones, cuando yo lo conocí de guaraches, hace 40 años. Porque llegan a robar. Pues la gente está molesta. En este siglo, con las comunicaciones que hay, la gente está muy molesta. Hablando de pipas, un carro tanque cargado con 45,000 litros de gas volcó y estalló esta madrugada frente al Panteón Jardines del Recuerdo en San Rafael, Tlalnepantla, Estado de México. El chofer del camión falleció y 10 personas resultaron heridas. El flamazo alcanzó a un autobús de pasajeros y a un automóvil. La pipa se dirigía al Distrito Federal, era conducida a exceso de velocidad y el chofer perdió el control al llegar a la curva del Diablo, como la llaman quienes transitan a diario por este lugar. El accidente ha generado un caos vial por el cierre del acceso de esta vía, que es la entrada de la autopista México-Querétaro a la avenida Vallejo. Me lo reportaron en el Twitter hoy más temprano, en el momento en que el accidente se dio. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay en la capital de la República Mexicana casi 4,000 pipas de gas que, en lo que estamos ustedes y yo hablando, están circulando por todos lados. Y diríamos, las 4,000, ahora que estamos en una empresa de certificación, las 4,000 pipas de gas estarán certificadas para repartir el gas en la capital de la República Mexicana, o es producto otra vez de la corrupción que existe en la relación entre gaseras y autoridades. Hacemos un corte, regreso aquí con más información.